En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, Rey del cielo y de la tierra, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza y el poder por siempre y para siempre. Queremos, Señor, encomendarnos a ti, a tu corazón bendito. Nos encomendamos, Señor, para que la gracia del Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Que nuestro corazón, Señor, sea ese terreno donde se dispone para recibir la semilla de tu palabra. Esa palabra que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, la palabra que enciende ese fuego de tu amor. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, nos santifique, nos llene de vida, de esa alegría, de ese entusiasmo para siempre evangelizar con nuestro testimonio, con nuestra palabra oportuna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Vamos entonces a continuar con nuestra clase de hoy. Permítanme revisar un poco acá. Si estoy compartiendo con ustedes la presentación. Eso. Ahí deben estar visualizando ustedes mi pantalla. Sí, me confirman, por favor, si todo va bien. ¿Si están viendo la presentación? Sí, padre, estamos Señor, viendo la sí se está presentación. viendo. Muy bien, hermanitos. Bienvenidos entonces a nuestra clase en este curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar entonces nuestra clase hablando de esta palabrita que a todos nos compete, el pecado. Y bueno, la diversidad de nombres que se tiene de pecado, sea en hebreo, sea en griego, muestra de todos modos la importancia y la noción que tiene en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en hebreo hablamos de hatah, que tiene que ver con el faltar, o lo que se conoce, de acuerdo también a Jueces 20:16, pecado entonces, según en el hebreo hatah, tiene que ver con errar en el blanco. Es decir, ustedes imagínense un tiro al arco, y entonces está el arco y está el punto en el centro, el blanco, y usted lanza el dardo o lanza la flecha y no da en el blanco, sino que da afuera, en otro lugar. Entonces, eso se puede entender como pecado, ¿no? No dar en el blanco, ¿de acuerdo? O también puede significar la culpabilidad de la persona, ser culpable, ¿ve? Esto de acuerdo a Segundo de Reyes 18:14. Por eso, cuando se es culpable, de ahí viene el causar un daño a alguien. Y bueno, entonces lo entendemos también como pecado, de acuerdo a Génesis 42:22. O ser culpable también con respecto a los hombres y a Dios, ¿ve? En cuanto a romper la alianza con el Señor. Pero también Hataj es una, pero también existe el hebreo pasaj. No se confundan, miren que la palabra se parece, suena al menos parecido. Hataj, pasaj. Entonces, Hataj, errar el blanco o ser culpable. Pero luego hablamos del pasaj. Y el pasaj tiene que ver es con rebelarse. Y rebelarse también tiene que ver con el pecado. ¿Rebelarse contra quién? Pues contra un superior, de acuerdo a Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 20, o rebelarse contra Dios, ¿ve? Isaías 1:2. Entonces, de manera particular, este rebelarse tiene que ver con el transgredir la alianza, esa alianza establecida entre Dios y los hombres, ¿ya? Entonces, eso lo vemos gracias a Oseas capítulo 8, versículo 1. También, incluso cuando se rompen unas reglas morales universales, Amós 1, 3 y 6, ¿ya? Entonces, ser culpable viene otra expresión. Entonces ya tenemos dos, ¿verdad? Hatah, pasaj, y ahora viene otra similar, rasaj. Entonces, hatah, pasaj, rasaj. Rasaj tiene que ver también con ser culpable, pero el énfasis de esta es una confesión de los exiliados ante Dios. Ya el nombre sirve para designar todo al impío, al malvado que rechaza. Entonces aquí tiene que ver con ser culpable de rechazar. Entonces, ojo, hatah, errar el blanco, faltar, ¿verdad? Pasaj tiene que ver con la rebelación contra un superior o transgredir la alianza o reglas morales universales. Y razaj tiene que ver con ser culpable, y esto es
que tiene que ver, bueno, sobre todo los exiliados. Este nombre que designa entonces todo lo impío o lo malvado que rechaza la ley, rechazar la ley a causa o causar un daño a los demás. Entonces, estoy dándole el énfasis, hermanos, que tiene la palabra pecado en el Antiguo Testamento desde el hebreo, ¿no? Vamos tres entonces, hataj, pasaj, rasaj. Y viene una cuarta, abaj. Entonces, hataj, pasaj, rasaj, jabaj. ¿Listo? Disculpen, me voy dando ingreso también a los hermanos que se van uniendo a la sesión, poco a poco van llegando, entonces bienvenidos todos. Estamos viendo la noción de pecado, cómo se entiende pecado en el Antiguo Testamento, y ya llevamos 4 manifestaciones o énfasis que podrían tener pecado, de acuerdo al contexto hebreo. Antiguo Testamento. Entonces, repasamos. 4 maneras de referirse al pecado en el Antiguo Testamento. Hataj, pasaj, rasaj, jabaj. ¿Listo? Primera, hataj, errar el blanco, causarle daño a alguien. Pasaj tiene que ver con rebelarse, sea contra un superior, sea contra la misma alianza. ¿De acuerdo? Rasaj con ser culpable, pero aquí tiene que ver con el rechazar la ley o causarle daño a los otros. Proverbios 15, 3, 8. Y Jabaj, que tiene que ver con también causar daño. Y aquí viene una raíz que significa Jabaj, estar torcido. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que Dios escribe recto en renglones torcidos? Aquí está, a eso se refiere, estar torcidos en el hebreo, ahabah, que tiene que ver también con el pecado, estar torcido. Es un término entonces que designa esa falta del pueblo de Israel como pecador, números 14 y 19, pero también su consecuencia, es decir, la pena infligida, el castigo como tal. Entonces, son 4 maneras aquí que encontramos ya de referirnos al pecado en el Antiguo Testamento. Toca entonces analizar cada ocasión, cada situación de manera particular. Cuando usted lea entonces en el Antiguo Testamento y encuentra la palabra pecado, debe decir, ok, pero ¿en cuál se está ubicando? ¿De acuerdo a qué énfasis se está refiriendo? ¿Hatá, al pasaj, al rasaj o al jabaj? Ya, de acuerdo a eso, entonces usted va a poder saber hacia qué dirección está ubicando esa expresión. Ahora, pecado en el Nuevo Testamento, entonces tiene que ver ahora con separarse. Y separarse en griego se dice hamartán. Entonces, el pecado hamartía, ¿ya? Se dice hamartía en griego del Nuevo Testamento, se dice pecado. Y entonces tiene que ver con separarse, pero separarse es no participar de, o sea, aislarse. Entonces se tiene también como pecado. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos aislamos, entonces nos hacemos islas, nos apartamos. Eso se le conoce entonces como separarse de esta palabra, hamartano, y eso denota entonces pecado. Separarse de alguien, pero haciéndole mal o haciéndole mal a mí mismo. Los nombres entonces jamartía, pecado, y jamartolos, pecador, es rechazar la justicia también. Y rechazar la justicia es otra manera de decir pecado, pero aquí se dice adico. Ya, entonces va la segunda en griego, ¿no? La primera es jamartano, la segunda adico. Y el adico es lo contrario de dique, ¿ya? Adico es lo contrario de adique, de dique. Dique significa justicia. Entonces, adico, pecado, aquí es rechazar la justicia, ¿ya? O nosotros decimos injusto, ¿ya? Es lo contrario, adique. Y el término adiquía. Adiquía significa iniquidad, ¿de acuerdo? Entonces podríamos traducir esta segunda vez ya no como pecado, sino como iniquidad. ¿Ya? Hijo de iniquidad, si dice la Sagrada Escritura, eso se está refiriendo a esa, por eso lo traduce así, el agiógrafo, ¿no? Lo traduce como hijo de iniquidad, o sea, hijo de pecado, al referirse a adiquía, porque viene de contrario de dique, o sea, de esta segunda expresión para referirse al pecado como rechazo de la justicia, adico. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, miren que no se me confundan, por favor. Estamos viendo pecado desde el punto de vista primero, las 4 maneras de llamar pecado en el Antiguo Testamento. Ahora las 4 formas, bueno, las formas que vamos viendo en el Nuevo Testamento. Llevamos 2.
Hamartano, por un lado, y adico, que tiene que ver entonces con rechazar la justicia, y hamartano tiene que ver con separarse, de aislarse. ¿De acuerdo? Dos maneras. Entonces vamos con la tercera manera. El rechazo de la ley. Primero, separarse, hamartano. Segundo, rechazar la justicia o injusto, decimos nosotros, adico, contrario de dique, que es justicia, sería entonces adiquía, que tiene que ver con la iniquidad. Tercero, el rechazo de la ley. Y el rechazo de la ley, entonces se le dice en griego anomía. Anomía es lo contrario de nomos. Nomos en griego significa ley, ¿ya? O sea, para nosotros lo contrario de ley sería ilegal, ¿ya? Lo ilegal. Entonces, en griego, lo ilegal también se convierte en pecado. O sea, es una manera, una expresión, una manera de decirlo. Entonces, anomía. Cuando hablamos entonces del griego en el Nuevo Testamento, y nos referimos a pecado, podría tener énfasis de acuerdo al alineamiento del contexto. Puede irse por no participar de ella, aislarse, sería entonces hamartano. Pero si tiene que ver con el rechazo de la justicia y lo contrario a lo justo, injusto, sería entonces adico, para referirse a pecado. Pero si la situación que se está dando es un rechazo de la ley, de no cumplimiento de la ley, entonces sería anomía, lo contrario de nomos, que es ley. Pero por otro lado, si me estoy refiriendo entonces a otro énfasis, por ejemplo, caminar aliado al malvado, caminar aliado a ser cómplice de algo malo, entonces aquí es transgredir. Y transgredir ya se dice parabaíno. Y parabaíno entonces significa caminar aliado. Y de ahí viene parábasis, que es el nombre que significa transgresión. Cuatro formas de decir pecado en el Antiguo Testamento, cuatro formas de decir pecado en el Nuevo Testamento. Ahora miremos entonces esa alianza y el pecado. La Sagrada Escritura habla entonces del pecado no en términos filosóficos, la falta de un error. Nadie es malvado naturalmente, sino en términos de relación con la comunidad y con Dios. Son los profetas entonces los que educan al pueblo de Israel en ese sentido, ¿no? En tanto a la relación con Dios y en tanto al pecado y a su ruptura. Insiste en ese hecho de que el mal cometido contra alguien alcanza también a Dios. O sea, si yo le hago mal a mi prójimo, estoy también haciéndole daño al Señor, ¿ya? Y las injusticias y las violencias que hieren a los otros son pecados contra Dios. Son los profetas los encargados entonces de transmitir este mensaje al pueblo de Israel. Ahora miremos Jesús y el pecado se acusa a Jesús de frecuentar entonces con pecadores y publicanos y con los paganos, ¿no? Entonces los judíos fieles a las obligaciones de la ley, los fariseos, les recuerda esa necesidad de conversión del corazón. Y aquí donde Jesús dice, he venido por los pecadores, no por los que están ya santos. Es decir, el enfermo necesita de los médicos, ¿no? El enfermo, no el que está sano. Listo. En cuanto al perdón, ahora una segunda palabra. ¿Ya? Vamos en orden, pecado, ahora perdón. Es alianza rota y renovada. ¿Ya? Entonces es una alianza renovada y renovadora. Inmediatamente entonces después de esta alianza, el relato fundador del becerro de oro, ¿se acuerdan ustedes? Que ese pecado original representado en el becerro de oro, de Israel, las tablas de la ley que se rompen, por lo tanto la alianza también, ¿ya? El becerro de oro, entonces te aíslas, haces tu propia idolatría, tu propio mundo, te aíslas, pecado, pero también entonces las tablas de la ley se rompen, rechazas la ley, esa ruptura con la alianza. Recuerden que todo eso ya lo vimos entonces en el Antiguo Testamento, como se dice pecado. Y Moisés intercede por el pueblo y Dios perdona y renueva esa alianza. Ve el Señor, un Dios clemente y compasivo. Por eso se habla esto en Éxodo 34, 6 a 7. Es Dios clemente y compasivo, paciente y lleno de amor y fiel, que mantiene ese amor eternamente. Perdona la iniquidad, o sea, pecado, desde esa línea de iniquidad, la maldad y el pecado. La maldad, para cuando yo hago daño al otro, y el pecado entendido pues en todos los demás sentidos. ¿Me comprenden más ahora este texto? Seguramente, hermanos, una vez que les he explicado todos los énfasis que tiene la palabra pecado. Ahora, Israel canta entonces esta misericordia de Dios que perdona porque ama. ¿Listo? El Salmo 103 lo encontramos.
Perdona, o sea, por ejemplo, lo encontramos allá en el capítulo 1 a 3, que perdona a su esposa que le ha sido infiel, y es una parábola viviente de esto, ¿no? Entonces nos muestra cómo el profeta perdona a su esposa ante este acontecimiento, y es una manera de mostrarnos cómo Dios perdona, o sea, representa a Dios, y la esposa, acuerden que la mujer en la Sagrada Escritura, el término femenino, significa la humanidad entera. O sea que la esposa infiel de Oseas está representándonos a nosotros, la humanidad, que le hemos sido infiel a Dios porque hemos transgredido la ley, la alianza, nos hemos aislado y todo lo demás, los énfasis que tiene pecado. Ahora, se habla también de la fiesta del perdón o de las expiaciones. Y aquí, famosa fiesta del Kippur, seguramente a ustedes les suena, sobre todo en Semana Santa, hay películas incluso hechas de esto, la fiesta del Kippur, no se impone más que después entonces del exilio, y es una fiesta anual de otoño. La comunidad de Israel expresa, hermanos, esa conversión y pide perdón a Dios. ¿Eso es donde lo encontramos? Levítico capítulo 16. El término Kippur, entonces, viene del verbo que se dice kiper, ¿ya? Kiper significa cubrir, ocultar, borrar. Cuando usted escribe en un papelito, y bueno, ahora ya poco se usa, pero a ver si lo tengo por acá, a ver si tengo, sí, aquí tengo, miren. Entonces usted escribe, ahora casi no se utiliza ya porque muy poco se escribe a mano, casi todo ya es en la computadora, etcétera, pero ahora ni siquiera escribimos, ahora le decimos a la IA, a la inteligencia artificial, y le dictamos, o a Alexa que le dictamos y copia solito. El teléfono, usted le pone ahí el botoncito y usted habla y él solito escribe y solamente le escucha todo esto que tenemos por ahora, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decirles, hermanos, es cuando antes escribimos y usamos el corrector, ya, entonces el Kippur es eso. Entonces, es una manera, el término Kippur deriva de eso, cubrir, ocultar, ve, o borrar. O cuando escribimos a grafito, ya, entonces borramos, listo. Entonces, es una manera entonces de cubrir el error, de ocultar el error, de borrar, y así se entiende la fiesta del Kippur, ya. Entonces, eh, ha sido traducido entonces esta palabra Kippur por expiar, expiar los pecados. De ahí viene Piquipur. ¿Ve? En latín se traduce entonces como purificar. ¿Ya? El verbo adquiere hoy un sentido distinto, sufrir un castigo, un sufrimiento a causa de una falta. ¿Va? En términos griegos, entonces, expiación se dice hilasmos, y viene del verbo que significa mostrarse favorable, o sea, el perdón, la fiesta del perdón, mostrarse favorable o reconciliarse. De ahí viene toda la palabra reconciliación. Y los rituales del Kippur son entonces una serie de purificaciones del pueblo de Dios que se extiende del sumo sacerdote y del templo a todo el pueblo santo de Dios. Ahora, de ahí viene toda la connotación para entender entonces Dios misericordia que se encarna en Jesucristo, nuestro Señor, para llegar al Nuevo Testamento. Entonces Jesús perdona todo, 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 ¿ya? No partes. Jesús, Dios, perdona todo, todo, todo. Entonces, al comienzo del Evangelio, vamos a encontrar, por ejemplo, Marcos 1:4, como Juan Bautista lo que anuncia es un bautismo de conversión. De ahí viene ese de la fiesta del Kippur, ¿ya? Ese lenguaje que tiene en su mente, el bautismo de purificación, de conversión. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, ahora entendemos qué es lo que está predicando Juan, después que ya hemos visto todo ese preámbulo de cómo se entiende el pecado y el perdón y la fiesta del perdón. ¿Ya? Entonces, es un rito de inmersión en el agua del Jordán, ¿ve? Que reemplaza el sacrificio por el pecado. Entonces, reemplaza el bautismo, el Kippur y todo el tema de purificaciones que se hacían en los rituales. Ahora viene el bautismo, como lo vamos a entender hoy en día nosotros. Entonces, el bautismo ya, el borrar nuestros pecados, entrar a formar parte de la gran familia de Dios, de los hijos de Dios. ¿Va? Se vuelve ahora, esta fiesta era inaccesible, pero ahora es eh, todo pecador entonces reconciliado con Cristo nuestro Señor de este modo. ¿Listo? Bien.
Entonces, Jesús nos ofrece un signo del reino y esos signos del reino es que Dios declara el perdón de los pecados a un paralítico, por ejemplo. Acuérdense que cada parábola, o cada caso que se va dando, acuérdense hermanos que los milagros como tal no son situaciones mágicas, ¿ya? Es poder de Dios, pero sin embargo, cada uno de los milagros que se van dando, o según Juan, los signos, me gusta más la expresión de Juan, los signos, porque son eso. Realmente Juan es el único que le atina más al llamarle signos, porque los signos, porque es precisamente eso, los signos del reino. Y si yo entiendo un signo, yo sé que no es esto como tal que me tengo que quedar concentrado viendo el signo, como yo les decía la otra vez. Un signo de tránsito o una señal de tránsito, pues cuando usted va por la carretera y va, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, y la señal de tránsito, el signo te dice 80 o te dice 60, y usted va a 120, usted no se queda viendo el signo, no se queda viendo la señal, porque entonces la pierde. Usted observa, pero de una vez tiene que pensar que el signo es importante, pero que no es, no me debo quedar enfrascado en eso, sino que tengo que aplicarlo. Y tengo que entonces concentrarme en lo que realmente importa. ¿Qué sería? Frenar, entonces concentrarme y, y que eso me lleve a una acción concreta, a bajar la velocidad para evitar un accidente, que me hace daño a mí o le hago daño a los demás. Entonces, el signo es eso, pero hay gente que se distrae en el signo y se queda viendo la señal y entonces no avanza. Entonces usted se queda en simplemente milagritos y es lo que yo siempre insisto, no podemos ser milagreros. ¿Cómo es el Jesús que usted anuncia, el Jesús que usted proclama? ¿Es el Jesús del milagro o es el Jesús del reino de Dios? ¿Cómo es? Porque gente dice, no, es ese mismo Dios. Habría que ver cómo está usted entendiendo a Dios para usted, cómo lo asimila. ¿Ve? Porque si es un Dios de solo milagros, donde usted solamente se queda en el plano material, ¿sí? Como el genio de la lámpara, ahora pronto le pido 3 deseos y ya me cumple y chao, hasta la próxima. ¿Ve? No se trata de eso. Ya es una fe pegada con saliva, de milagrito. Entonces, si el Señor no te hace el milagro que le pediste, pero quizás tiene otro objetivo con tu vida, la voluntad de Dios es otra, ¿ve? Entonces, ¿cómo lo vas a entender? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estás quedado en el milagrito. ¿Ya? Entonces, es entender todo esto, mis hermanos, que cada signo, cada milagro que ocurre, tiene que ver con algo que nos quiere decir más profundo, más allá de solamente sanar a la persona físicamente. Es consecuencia de. Por eso Jesús sana normalmente primero el corazón, perdona los pecados primero y después sana el cuerpo en esos milagros. De Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 7, encontramos, por ejemplo, el perdón de los pecados de un paralítico. ¿Ve? Porque en el paralítico estamos representados nosotros la humanidad que estamos en una camilla paralíticos por nuestras formas de ser, de pensar, de actuar, por nuestro pecado. ¿Ve? Somos el paralítico. Y a veces cargados por cuatro, cargados por otros, porque nosotros ni siquiera somos capaces de asumir nuestra responsabilidad, de asumir nuestro error, nuestra culpa, sino que son otros los que tienen que llevarnos en las camillas. ¿Ve? Ore por mí y nosotros no buscamos a profundizar nuestro encuentro con Dios. Estamos ahí siempre pidiendo que oren por nosotros y nosotros cómo estamos acercándonos al Señor. Es importante la intercesión, pero también yo tengo que poner de mi parte, ayúdate que te ayudaré, dice el Señor. Entonces, el paralítico también nos está representando a nosotros. Veis cómo Dios llega es primero a sanar el corazón y luego la parálisis exterior. Primero la interior y luego la exterior. Luego también lo vemos lo mismo con una pecadora, acuérdense, término femenino, la humanidad, bíblicamente, Lucas 7, 47, 50, por eso no tienen nombre, porque puede ponerle su nombre y mi nombre, somos nosotros los que estamos representados. Estas personas no aparecen con nombres, es el paralítico, es la pecadora, ¿ya? Entonces lo vamos encontrando de esta manera. Igual saqueo tiene una connotación también, va a tener un nombre, pero también tiene un significado este nombre, ¿ya? Y enseña a los discípulos a orar al Padre. Entonces, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bien, ahora,
Después, como que damos entonces el perdón y termina esta expresión de perdón, desemboca en una oración, perdónanos el Padre Nuestro, diciendo perdónanos Señor como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De ahí pasamos a una tercera palabra para hoy, que tiene que ver entonces con la plegaria o con la oración. Y la palabra plegaria tiene que ver entonces con todas las palabras que podemos decir a Dios o la actitud interior que reemplaza esa expresión. ¿Listo? Es una palabra que viene del latín entonces que dice precare o suplicar, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver entonces con la oración de petición, pedir, mientras que en las Sagradas Escrituras la oración principal es alabanza y acción de gracias, ¿de acuerdo? Entonces casi nosotros lo que siempre hacemos es pedir, si se fijan. Lo primero que hacemos es pedir, ¿ya? Si usted hace el ejercicio con un niño pequeño en primera comunión o un niño pequeño, más pequeño quizás, y usted le diga, enséñele a orar y le pregunta, dile una palabra de Dios, dile una oración al Señor. A un niño más pequeño que usted pueda tener y que ya hable y que pueda expresarse un poco, quizás de 7 añitos, y usted le dice, o 6 años, ¿cómo va a orar? Señor, te pedimos. Es el instinto natural, pedir, ¿ya? Te pedimos, ¿qué dice el niño? Señor, te pido por mi mamá, te pido que la cuide, te pido que no se enferme, te pido que... Y si ustedes se fijan, arrastramos esa misma manera hasta mucho tiempo después. Si yo les dijera ahorita, hermanos, hagamos una oración, un ejercicio de oración, bueno, ahorita quizá ya no porque se lo estoy diciendo, pero si no le hubiese dicho y la oración inicial la hubiéramos hecho haciendo un ejercicio entre todos y les digo, hermanos, hagamos una oración, cada uno dice una frase. Estoy casi 100% seguro que, eh, digamos, un 90% hubiese sido la oración de hoy. Señor, te pedimos esto, te pedimos aquello. ¿Ya? Entonces es el instinto, pero la Sagrada Escritura hace más énfasis en la oración de alabanza y la acción de gracias. Váyase a los salmos y se va a dar cuenta también. La oración entonces en el Antiguo Testamento expresa mediante varios términos. Por ejemplo, en hebreo, sah, que es pedir em, cualquier cosa a Dios. Ahí viene ya el pedir, miren, como ustedes lo pueden notar. El Salmo, el primero de Samuel 1:20 también encontramos suplicar, Hanán, ¿sí? Deoma, que es para obtener un favor en griego, una gracia, el pedir, ¿ya? Y una súplica o también una queja, ¿ve? Listo. Interceder, entonces el hebreo palach, que tiene que ver entonces en griego como prosejoma, que es por cualquier otro. Después, o sea, interceder, decimos nosotros, pedir por cualquier otro. O pedir, también Samuel 1:27, y de ahí viene entonces la oración de petición, pedir. Tefilá, que en griego, en hebreo, y en griego sería proseuge, ¿sí? O los tefilim, las filacterias, los estuches que contienen 4 textos de la Torá en el judío, se ata sobre la frente y sobre el brazo izquierdo de esta manera para recitar entonces las oraciones de la mañana, según Deuteronomio 6:8, y así pues se hace la oración de alabanza de acá hacia acá. Es la manera como el tefilim, entonces las filacterias de los judíos para hacer este tipo de oración. Ahora, en el Nuevo Testamento, entonces, la liturgia y las oraciones judías se presentan, sea en los relatos de los evangelios y en la vida de las primeras comunidades cristianas. De este modo, entonces, el evangelio de la infancia, como se le conoce a Lucas, ¿ya? Está compensado por 3 cánticos totalmente inspirados en el Antiguo Testamento. El cántico de María, que es de Lucas 1:46-55. Está el cántico de Zacarías, Lucas 1:68. Y el cántico de Simeón. Ustedes saben que son los 3 cánticos de Lucas, ¿ya? 2:29. Entonces, la petición de tus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Responde Jesús al decir entonces, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Ya? Son unas menciones entonces de la oración de Jesús, pero está apartado de noche, dejan adivinar la importancia entonces de esos grandes momentos en los que Él está con el Padre. Es como esa intimidad, el encuentro con Dios.
ya antes de la pasión, ahora para que puedan hacer frente también a las pruebas que se vienen. ¿Listo? Bien. Espero que todos estén ahí atentos, vayan siguiendo estos temas, estos puntos, estas palabras que hoy estamos meditando. Hay una palabra más que tiene que ver entonces con los pobres en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Aquí sucede que como todas las palabras tiene varias connotaciones, varias maneras de llamarle. También pobre tiene varios nombres, ¿listo? Socialmente, cuando hablamos de pobre, se refiere al humillado, ¿ya? O el humilde. Y en hebreo se dice anaj, ¿ya? Anaj, que en griego se dice tapeinos. Y o también económicamente sería el indigente, el necesitado, el ebión o tojos, que es en griego. O también el que tiene problemas psíquicamente hablando, el débil, el endeble, ¿ya? El daj, que en hebreo, o astenes, que es en griego. Todos estos nombres son empleados entonces en el sentido espiritual. Usted puede ser humilde, humillado espiritualmente, pero también puede ser estar necesitado, ser indigente espiritualmente, o también puede ser débil espiritualmente. ¿De acuerdo? Después de este ideal, entonces viene la constatación de esa realidad. Nunca faltarán pobres en la tierra, cuando dice Jesús eso. También en Marcos 14:7 ya se había dicho en Deuteronomios 15:4 a 11. Nunca, los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿ya? Esa es la pobreza que siempre podremos tener. ¿Quiénes son estos pobres que se refiere Jesús entonces? La tradición. Pobre, ¿quién podría ser? El extranjero. ¿Por qué? Porque carece de... em, digamos, usted no, al ser extranjero, usted pierde su fuerza en identidad porque no está en su zona de confort. Ya usted está en tierra ajena, es prestada, es temporal. Entonces, acuérdense que para el hebreo es muy importante la tierra, ¿no? Entonces, al no estar pisando su tierra, usted está, digamos, como en un lugar prestado. Entonces, eso no te da mucha autoridad. Estás totalmente frágil, endeble, es débil, eres humilde, humillado. Entonces, todo eso se entiende pobreza. Entonces, el extranjero es pobre en ese sentido. La viuda también es pobre porque, no, acuérdense que en el contexto hebreo y sobre todo judío, la mujer valía por el varón, ¿ya? Y también la mujer valía por su esposo, ¿ya? Y al ser viuda, usted queda totalmente desprotegida también. Y también el huérfano, lo mismo. Acuérdense que los niños también son impuros para ellos, por tanto no puedes hacer mayor cosa, no tienes el apoyo de nada. Por eso el tema del diezmo, que son otras palabras que hay que meditar, por eso el diezmo es para ayudar al extranjero, para ayudar a la viuda, para ayudar al huérfano. ¿Ya? ¿Quién es pobre? Pobre es el extranjero, pobre es la viuda, pobre es el huérfano, pobre es el que no cosechó ese año la tierra. Entonces a todos ellos se les ayuda. Para eso era el diezmo. ¿De acuerdo? Porque se ayuda a los pobres. Y de ahí viene la expresión ayudar a los pobres. ¿Listo? Bien. Dios entonces es el defensor de los pobres, o sea, el defensor del que está indefenso. Valga ahí la similitud de la referencia, porque ¿quién necesita ser defendido? Pues el indefenso, o sea, el pobre. O sea, decir, defender a los pobres es decir, defender al indefenso. ¿Listo? El Dios de Israel ha escuchado los gritos de su pueblo oprimido en Egipto y lo ha salvado. ¿Ve? El que está desesperado, el que está indefenso. Inspira también a Moisés las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué se hace la ley? Por eso Jesús da fuerte este mensaje. Cuando llega y le dice a los fariseos, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle cumplimiento, porque la ley es hecha para proteger a los pobres, pero llegó un punto en el que la ley se hizo para oprimir a los pobres y la ley se torna en contra de los pobres. Y cuando Jesús llega, se encuentra un desastre porque la ley es hecha originalmente para proteger a los pobres, para cuidar al indefenso. No matarás, porque el poderoso mataba al que estaba, al extranjero, a la viuda, al que estaba, al huérfano, al que estaba más en una situación inferior. Entonces, no matarás. Entonces, para proteger al, al pobre, ¿no? Entonces,
En cambio, cuando Jesús llega a ver que está tergiversado el sentido de la ley, entonces no vine a quitar la ley porque yo voy a proteger a los pobres, vine a darles su cumplimiento, o sea, para lo que realmente fue hecha, para amar, para restaurar, para sanar, para liberar. ¿Ve? Por eso es Dios de la misericordia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos entendiendo aquí un poco ya, qué es eso del Dios de los pobres, ¿ya? Eso nos puede ocurrir a nosotros hoy en día, no nos quedemos por allá hablando de los judíos, hoy nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo nosotros, la ley, desde la iglesia, desde lo que nosotros hacemos, cómo defendemos, cómo estamos en favor de los pobres, del necesitado? ¿Ve? Entonces, cómo somos misericordia abierta, puerta santa? ¿Ya? Entonces es también un llamado para que nosotros podamos entender cómo nuestras concepciones de ley hoy en día también es para proteger al que necesita de la misericordia de Dios, ¿ya? No es para oprimirlo, para encarcelarlo, es para liberarlo, ¿ya? Entonces el decálogo impone el sábado como descanso para los siervos y los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Hablando aquí de la ley del sábado, Deuteronomio 5:15. También se prohíbe el rapto y la codicia de los bienes del prójimo, protegiendo al pobre. Los diferentes códigos de leyes que protegen a los inmigrantes, a las viudas, a los huérfanos, Éxodo 22:20. Y el Deuteronomio también ordena un diezmo trienal, o sea, cada 3 años, para los pobres, ¿de acuerdo? Entonces, el préstamo sin interés, o sea, sin usuras, etcétera, y cada 7 años la liberación de los esclavos, ¿ya? Entonces, el contexto que se vive en el Antiguo Testamento, sobre todo Éxodo y Deuteronomio, ¿no? Que lo va a mencionar. Listo. Ahora, Jesús es el Mesías de los pobres. Ya vamos a entrar, siempre hacemos un recorrido, ustedes saben, Nuevo, Antiguo Testamento y así. Su programa entonces del Mesías es la liberación de los pobres. Los judíos estaban esperando al Mesías libertador, al Mesías militar, al Mesías político, al Mesías con espada de hierro, para liberar al pueblo de la esclavitud, del imperio. Sin embargo, llega el Mesías, es liberador, pero es liberador de los pobres, en todo el sentido de la palabra, como se los acabo de mencionar. Y no se dan cuenta ellos de que cómo es que viene a liberar Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús, Yeshua, significa el Salvador, el que salva, el que te salva de la pobreza, ¿ve? El Dios de los pobres. Se le ve entonces totalmente inmiscuido con los indigentes, por eso está siempre Jesús con los enfermos, está con los extranjeros, está con los pecadores. Todo esto yo lo menciono en mi libro, Las cenas en el Evangelio de Lucas, cómo Jesús cena con los pecadores, con los indigentes, cómo está con los enfermos, está con los extranjeros, está con los pecadores, está todo el tiempo ahí y explico cómo Jesús forma y transforma al discípulo, al comensal en la mesa. Y por eso la Eucaristía también es una cena, ¿ya? Entonces, todo eso, adquieran el libro para que puedan entonces profundizar en este tema. Él mismo vive entonces sin poseer nada. Ha dicho, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20, acuérdense. También invita a los discípulos a liberarse de las riquezas, no acumulen nada para ustedes. Las bienaventuranzas, entonces hace énfasis en la dicha de los pobres. Dichosos los pobres, dichosos los hambrientos, dichosos los que lloran. Por eso es que está diciendo, porque dichosos, ¿por qué? Por si usted se pregunta, ¿y yo cómo, por qué voy a ser dichoso si lloro, si estoy enfermo, si tengo hambre, si tengo frío? Dichoso porque por ti vino Jesús, por ti vino el Señor y tienes quien te respalde, quien te salve de esa situación. Eso es lo que Jesús quiere decir. Por si en algún momento usted se preguntaba, ¿por qué Jesús dice, dichosos los pobres, dichosos los enfermos, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que tienen frío, dichosos? No, es dichoso porque por ti vino el Señor para salvarte. Ya llegó el que te quiere salvar, el que te va a salvar. ¿Ya? Jesús entonces se identifica, no solamente habla, ni solamente les dice dichoso, no se queda en el discurso vacío, hueco, en el discurso romántico y hermoso. Jesús lo hace vida, lo encarna. Jesús se identifica con los indigentes, se identifica con los pobres, con los extranjeros, porque Él también es extranjero.
¿Ve? Mi reino no es de este mundo, ha dicho Jesús. ¿Ve? Mi reino no es de aquí, o sea que él es extranjero, se hace extranjero con los extranjeros, con los pobres, ¿ya? Con los presos, ¿ya? Por eso, me acuerdo, se liberan a Barrabás en lugar de él. O sea, también hay una connotación fuerte cuando lo hicisteis con aquellos pequeños, conmigo lo hiciste. Jesús se identifica. No lo hiciste con el que estaba, no visitaste al que estaba enfermo, no visitaste al que estaba en la cárcel, no le diste comer al hambriento, no vestiste al desnudo, no hiciste aquello, pues conmigo tampoco lo hiciste. Jesús se identifica. ¿Ve? Con uno de estos mis hermanos más pequeñitos, o sea, los pobres, el indefenso, acuérdense. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de Mateo 25:40. Hermanos, acuerden que yo les dejo las citas bíblicas para que las anoten, para que después también ustedes las revisen, abran el texto y profundicen en todo lo que estamos diciendo, porque es un curso bíblico amplio, conozcamos las Sagradas Escrituras. No nos alcanza la vida para profundizar cada detalle. Simplemente entonces hago un énfasis para que ustedes vayan luego profundizando con las citas bíblicas a medida que vamos avanzando. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando entonces al final de nuestra clase de hoy. Se nos acabó el tiempo, ya tenemos básicamente, nos quedan solamente 10 minutitos para cerrar la hora de hoy. Entonces vamos a dejar ahí para no saturarlo de tanta información. Quedamos en esta palabrita. Continuamos la próxima clase con la palabra profeta. Ya nos vamos acercando poco a poco al final de nuestro curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, quiero agradecerles por su presencia. Vamos entonces a cerrar nuestra clase de hoy dándole gracias al Señor porque ha estado orando con nosotros y estamos alegres. Queremos también encomendar a cada uno de ustedes sus necesidades, sus situaciones y también darle gracias al Señor por todas las gracias y bendiciones que derraman ustedes día con día. Bien, antes de terminar, quiero escuchar, no sé si tienen algún comentario, algo que opinen al respecto de lo que hoy hemos abordado. Entonces, soy todo oídos, una palabrita para poder cerrar. Padre ¿Les parece Daniel, interesante, sí, don Edgar? buenas noches. Mire, óigame, siempre que uno escucha la prédica, pues, pues no voy a tener esa capacidad pues, de poder hacer la cita bíblica, pero sí voy a citar el texto que dice que es más fácil que el camello entre por los oídos de un que un rico se salve. Pero siempre uno escucha que la prédica se refiere a que Dios no está hablando del hecho de que tenga dinero, sino de la actitud que pueda, del destino, del uso que le haga el hombre a la riqueza. Pero con esta aplicación suya, yo ahora sí estoy clarito que Jesús no venía, por eso le dijo al hombre rico, vaya a dar todo lo que tiene y él lo dio de la vuelta. Y clarito dice que es más fácil, que yo estoy claro que no es imposible, porque para Dios todo es posible, dice. Pero Jesús se refería, yo creo que estaba claro del problema que tenía la gente que tenía dinero. Claro que sí, don Edgar. Hay veces nosotros tratamos no sé, como de disfrazar el texto, de decir, no, no quiso decir eso. Jesús es claro, como dice usted, hay una verdad, hay una realidad concreta, y esto es lo que está ocurriendo, ¿ve? Como ocurre hoy en día también entre nosotros, en este momento. Pues eso digo, los pobres siempre van a estar entre ustedes, ¿ve? El que es humillado, el que es excluido, tiene pobreza mental, pobreza emocional. O sea, hoy en día hay todavía más este tema para abordarlo, porque hay más estudios realizados ya desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la parte emocional y demás. Entonces, fíjense que es en todo, ¿no? Es de manera integral, pero claro, eso también se está refiriendo. Cuando usted pone toda su confianza en sus bienes, entonces se queda ahí limitado totalmente. No va a poder pasar por el filtro. ¿Por qué? Porque debemos, como les digo, pasarlo todo por el filtro del amor, ¿no? Entonces, si eso no ocurre, me quedo fuera.
¿Listo? Otro comentario, hermanito, que quieran hacer. Muchas gracias, don Edgar, por su aporte. Berta está que se habla. Hola, padre Daniel, buenas noches. Eh, yo le iba a hacer una pregunta. ¿En qué momento encuentra uno ese equilibrio al hacer la oración entre hacer la plegaria, primero, o sea, dar las gracias, agradecerle a Dios toda su misericordia y además hacer esa plegaria, esa súplica interior, porque también en las Sagradas Escrituras, si no, bueno, no sé si me fallé la memoria, pide y se os dará. Entonces, ¿en qué momento encontramos ese equilibrio en la oración que sea de agradecer y a la vez de pedir, de implorar misericordia? Ya, ok. Bueno, a propósito de su pregunta, estimada Berta, aquí lo oremos con San Juan Eudes. Juan Eudes, un místico, también aquí en este oremos que presenta una oración, casi que Juan Eudes hace oración por todo, para vestirse, para bañarse, para ponerse la ropa, para comer, para orar. Ora para orar. Hace una oración para prepararse para la oración mental, para la oración vocal, para la oración, o sea, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para la noche, para la mañana, para el mediodía, para todo. ¿Ya? Y todavía queda con dudas cuando se va a dormir, dice, oro para ir a dormir. Y si estoy durmiendo, ¿qué pasa? Y dice, no, ahora hay que algo para, también cuando estoy durmiendo, entonces dice, bueno, Señor, que cada respiración, que cada palpitar de mi corazón sea una alabanza a ti. Y así se asegura también que durmiendo incluso esté alabando a Dios. ¿Ya? Entonces, es llegar a un nivel tan alto que Juan Eudes por eso nos propone un estilo de oración en 4 pasos, que ustedes seguramente han escuchado, porque veo que las personas que están aquí, eh, todos somos eudistas, ¿ya? Entonces, ustedes o están en contacto con una parroquia eudista, o son asociados eudistas. No sé si Berta y Marta son asociadas de casualidad, o si no, pues por lo menos están en contacto todo el tiempo con el Minuto de Dios y conocen la espiritualidad eudista. Ana es asociada eudista, Carolina es asociada, bueno, está en la parroquia eudista desde hace muchos años, más de 25 años. Don Edgar es asociado eudista. Entonces, todos estamos en contacto con esto y Juan Eudes, acuérdense que propone, primero adoremos al Padre Celestial. Entonces, empieza con la adoración, la postración, adorar, luego el dar gracias, ¿ya? Pero viene luego el pedir perdón, ¿ya? Y luego la entrega, me entrego, ¿sí? Entonces, todo es necesario, Berta, todo es necesario y es necesario también pedir lógicamente, pero a lo que hacemos énfasis no quedarnos solamente en pedir, ¿ya? Necesitamos pedirle al Señor porque somos dependientes y sabemos que sin Él nada podemos y nada. Sin embargo, no es quedarnos solamente en el pedir, ¿ya? Sino que tenemos que también ser agradecidos, tenemos que adorar, glorificar. Ustedes saben las oraciones oraciones cielícolas y las oraciones terrícolas, como algún padre le ha puesto a ese tipo de oraciones. Y decimos las oraciones terrícolas, que son la oración de petición, de perdón y de gracias. Pero también está la oración cielícola, que es la adoración, la glorificación y la alabanza. ¿Ve? Entonces, digamos, son estilos. Y digamos, Berta, para responder a su pregunta, a la medida que vamos madurando y vamos dándole como ese equilibrio, ese contexto a nuestra vida, a ser agradecidos, a dar gracias, bueno, a ser agradecidos, a adorar, a glorificar y también, pues, lógicamente, entregar en las manos del Señor nuestras situaciones de vida, ¿ya? Pero no quedarnos solamente en pedir y nada más, o por lo menos pedir y cuando recibo me pierdo, ¿no? Llegar para dar gracias, llegar a tener esa capacidad de perdón también. Entonces, todo es un conjunto, ¿ya? No es que sea malo pedir, sino es no quedarnos solo en pedir. También hay que pensar en el dar, ¿sí? Listo. Otro comentario que tengan, Gracias, hermanitos. padre. Gracias, padre. No, Muy yo le iba a hacer bien. otra pregunta, disculpe.
Dígame. No, que me estaba acordando de que usted también nos enseñó que cuando nosotros vamos al Santísimo, vamos es a adorar. Y ahora me acordé porque usted acaba de decir es adorar al Padre, dar gracias, pedir perdón y después me entrego a la oración. Sí. Me acordé siempre que usted decía, uno va al Santísimo a adorar, a Sí. alabar a Dios. Y le hago No a otra pedir. pregunta, no a pedir. Eso No. siempre me acuerdo, siempre que voy al Santísimo me acuerdo esas palabras suyas. Y le hago otra pregunta. Ese libro Oremos con San Juan Eudes lo puedo encontrar aquí en la librería de Minuto. Sí, puede buscarlo ahí y si no, les recomiendo búsquenlo en Valmaría. En Valmaría los venden allá los padres. En la librería de Valmaría pueden averiguar. No sé si lo tendrán en la librería Minuto de Dios, pero pueden averiguar, si no, en Valmaría. Este yo lo pedí allá, ¿listo? En Valmaría. Hay Gracias, que Padre. encargarlos, ¿listo? Listo, con algún padre budista del Minuto o algún seminarista les puede ayudar a localizarlo, ¿listo? Bien. Gracias, Padre. Bien, bien, con mucho gusto. Pues bueno, hermanito, miren, cuánta reflexión podemos sacar. Bueno, son palabras que nos van iluminando y que a veces damos por hecho, pero que son palabras que todo el tiempo estamos en contacto con ellas, pero que a veces podemos dejarlas superficialmente y quedarnos solamente con lo que hemos manejado, pero no vemos la profundidad que tiene. Miren pecado, cuánta profundidad tiene. Miren el perdón. ¿Ya? Entonces son maneras también de orar y de profundizar. Espero que esto les ayude a ustedes en su síntesis bíblica y espiritual que día con día vamos haciendo con todo lo que vamos aprendiendo, cada prédica, cada homilía, cada charla, cada catequesis, cada curso bíblico, cada oración, todo eso debe ir sumando nosotros para ir haciendo nuestra síntesis bíblica y nuestra síntesis espiritual también y esa maduración del encuentro personal con Jesucristo, que todo debe ayudarnos es a nuestro gran proyecto de vida, que es nuestra salvación, nuestra conversión, que debe durarnos probablemente toda la vida. ¿Ya? No sabemos cuánto, pero la idea es entonces que la vida que el Señor nos regale nos alcance para alcanzar esa santificación que es la que todos anhelamos. Muy bien, hermanitos, muchas gracias. Entonces vamos a terminar este encuentro de hoy dándole gracias al Señor entonces con esta oración y con estos comentarios que hemos recogido al terminar nuestro curso, nuestra clase de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao. Feliz noche, Igual Padre. para Que Dios lo Feliz bendiga y lo noche. guarde de todas maneras. Hasta luego. Feliz noche, Padre. Bendiciones.